A todos, gusto recibirnos en la casa de Alicia. Mi nombre es Bea Miranda, soy profesora de literatura y directora de la cátedra Alicia Goyena, es un lugar tan querido para quienes somos docentes, que desde hace un par de años ha asumido, además del rol, de la situación de ser un lugar de formación constante para docentes, el perfil de un centro cultural, una casa abierta a todo el mundo, por eso la Casa de Alicia. Es un gusto que nos acompañen hoy en esta instancia tan especial del Día del Patrimonio, donde justamente, ¿verdad?, el tema es la educación como patrimonio nacional, y que en este momento, en esta instancia de la celebración, estén con nosotros Irma Canapá, la autora, una de las autoras junto con Dalia, de este libro que es una experiencia educativa fundacional, el Liceo Popular de Progreso, y que además es una reflexión. De eso va a hablar con muchísima mayor profundidad quien presenta el libro hoy, que es el escritor Rafael Puntoacía, que también agradezco muchísimo que esté presente hoy. Un momento para reflexionar sobre un movimiento tan importante como es el de la creación de los liceos populares en el lugar. Así que yo agradezco muchísimo a ustedes, agradezco a Rafael y a Irma que haya elegido este lugar para presentar el libro. Y espero que sea un momento de disfrute para todos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Realmente una alegría estar aquí en la cátedra de Alicia Goyena, pero que es la casa de Alicia Goyena. Y yo creo que siempre es oportuno recordar aquella locución latina. Siempre recuerdo a mi maestro Chicalese, Vicente Chicalese, fundador de la cátedra de latín, uno de los fundadores de la Facultad de Humanidades, junto a, obviamente, el doctor Carlos Baferreira y otros. Había una diferencia enorme de edad. Chicalese era un pibe, como decía él, era un chico, era un botija, y se sentaba a comer y a departir sobre el latín y demás con Baferreira y con gente que después vio ese espíritu que tiene que ver obviamente muchísimo con la educación y con la educación en humanidades y ciencias, pero en definitiva todos son humanidades, las ciencias también lo son. Y viene a cuento porque Chicalese siempre planteaba una frase en latín que a mí me quedó grabada, una locución: nihil ex nihilo, de la nada nada sale. Y entonces, aplicada a la literatura, ni hablar. Nosotros venimos desde los griegos, desde los textos hebreos, venimos desde la preescritura, venimos desde el origen de los tiempos, cuando el hombre se pone a imaginar en grafías, en escritura cuneiforme, en las escrituras, en ideogramas, en las escrituras que sean. En términos de educación, yo creo que es muy claro decir que de la nada nada sale, nihil ex nihilo. Entonces, estar en la casa de Alicia es un modo también de decir, bueno, no salimos de la nada en términos de educación en el siglo XXI, en el tercer milenio. No vamos a inventar la pólvora, o no vamos a inventar la super tecnología educativa a distancia o presencial, informática, sino que venimos de una tradición de educación, que en el Uruguay afortunadamente fue una tradición laica, fue una tradición vocacional, de vocación, del llamado, de la respuesta, de la voz, de lo que debe ser el educador, en aquella idea de educar, que es como tallar, tomar lo que tiene adentro el educando. Y
Y estar en la casa de Alicia es un modo de decir, bueno, no salimos de la nada y estamos protegidos por ese nombre, así como por tantos profesores, educadores. Acá la profesora Irma Carapá seguramente va a hablar de alguien que yo conocí, ya más viejita ella, más joven yo, pero en definitiva tal vez ella fuera mucho más joven al momento de conocerlo, que es, y digo es, Reina Reyes, porque fue una marca y fue una estancia. A veces hay algo interesante en la historiografía de la educación en Uruguay, que es siempre esa discusión de como refundación permanente a partir de eso tan notable que planteó José Pedro Varela, o sea, ese planteo educativo, esa visualización, un tipo muy joven, pero siempre se vuelve a Varela como si fuera ese inicio absoluto y único. Sí es verdad que antes de Varela hay una educación que tiene que ver con lo que Barral llamó la cultura bárbara. Y sí es verdad que Varela, en el entorno de un gobierno de facto, hay que decirlo, en el gobierno de Latorre, entre comillas, aprovechó para hacer un vertido de una serie de elementos que han sido fundacionales y están al día de hoy vigentes, que tienen que ver con la laicidad, con la gratuidad, con el acceso a la educación y la promoción de la educación en términos de equidad, de un elemento igualitario. Eso yo creo que es una columna vertebral vigente de la educación uruguaya. Pero a veces me llama la atención decir, bueno, pero existió Reina Reyes, existió Alicia Goyena, existieron tantos otros. Bueno, yo me acuerdo de profesores del IPA como Bordoli, Bordoli, sus clases impresionistas y su maestranza en el sentido de decirme, por ejemplo, Rafael, yo le iba con cuentos de Cortázar y él en un acto educativo que después entendí, y yo no es que no le interesara a Cortázar, o que me decía no, y me señalaba y me hacía tomar un libro de un historiador francés y leer con mi francés, que no es muy bueno en términos de pronunciación, y Bordoli me decía, eso es prosa, aprendí esa prosa, Rafael, y después vení con Cortázar, que también domina el francés. Era un modo de Bordoli de enseñar fuera de la cátedra, fuera del IPA, y yo creo que cuando uno menciona estos nombres está mencionando la cadena educativa. Es decir, el país no hay un iluminado que se llama Varela y entonces funda un modo de educación, y eso es el origen eterno. O lo otro, la otra posición, a cada momento, con cierta periodicidad, se reinventa la educación uruguaya de vuelta. Yo creo que son dos extremos que habría que poner, por lo menos en cuestión. Varela es fundacional, pero después de Varela viene un proceso interesantísimo, un proceso que, entrado el siglo XX, pasa del disciplinamiento a una profundización, a un traslado desde la elitización de la educación a una real expansión de la educación, no vulgarización, sino una expansión, una difusión, la educación como instrumento de construcción social. Y es en ese sentido que digo, bueno, me siento protegido en la casa de Alicia Goyena, me siento protegido con la presencia de Reina Reyes, esa presencia además tan, los que la han conocido, que deben ser algunos de los que están aquí, esa presencia de mujer tan contundente, ¿no? Y nos reúne hoy esta investigación, este libro, que no es ficción, obviamente, se llama Una experiencia educativa fundacional, y en ese sentido yo quiero destacar que el título tiene la amplitud referencial como para que lo tomemos mucho más allá de lo anecdótico y lo concreto. Esto no es la historia puntual del Liceo Popular de Progreso Dr. Gilberto Iglesias. Es decir, no es solo eso. Eso está como una parte, pero está como un punto de partida para entender que eso fue una experiencia educativa fundacional en un momento determinado que
no tiene nombres propios, más allá que por supuesto Irma Canapá, la profesora Irma Canapá y Dalia Mautones son las autoras de esta investigación, que empezó hace nada más y nada menos que 50 años. Y cuando uno dice terminó ahora, y un poco Irma de un modo extremadamente modesto y humilde, es como que le hubiera retomado la investigación y ahora tiene tiempo. No, no, en realidad estos 50 años fueron 50 años de experiencia docente donde esta investigación, dar cuenta de un fenómeno de liceo popular, pasó a través de esa experiencia docente concreta de Irma y de Dalia. Y ese pasar hace de esta investigación una investigación extremadamente ágil y extremadamente paradigmática. ¿Qué quiero decir con eso? Acá no hay grandes nombres en el sentido de, uno no tiene una enorme colección de teóricos de la educación. Acá hay una colección muy interesante de pragmáticos de la educación, de vocacionales de la educación y de profesionales de la educación, en el sentido de que el libro investiga, pone sobre papel, rescata del olvido una historia del liceo popular, una historia que no es única, que corresponde a una experiencia que se ha dado en otros lugares y que seguramente a partir de la edición del libro van a aparecer testimonios, van a aparecer otros libros, y en ese sentido, como diría Aba Ferreira, este es un libro fermental. A partir de este libro, que está hecho como investigación, insisto, no como anécdota de viejos y lindos tiempos, sino como investigación que se proyecta al presente. Un presente en el cual las encuestas de los equipos, consultores de todo tipo, plantean que nos preocupa mucho a los uruguayos. Ahora la economía, obviamente, siempre nos preocupó, pero nos preocupan dos cosas: la educación y la seguridad. Y eso, en ese sentido, yo ahora estaba consultando algunas últimas encuestas, siguen siendo dos parámetros enormes, muy grandes en la preocupación del uruguayo medio, del uruguayo universitario, del uruguayo que está dedicado a la docencia y del uruguayo que está por fuera de la docencia, el uruguayo que tiene hijos y nietos. Educación y seguridad. Una de las tentaciones de los encuestadores es decir, bueno, son dos ramas distintas. Seguridad tiene que ver con cámaras instaladas en Ciudad Vieja, en las principales avenidas, prevención inteligente del delito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también tiene un aspecto que parece que tiene que ver con lo represivo. Y por lo otro lado va la educación. La educación tiene vinculaciones con la cultura, tiene vinculaciones con la teorización de cómo debe ser la educación del siglo XXI. Y en realidad, seguridad y educación son dos variables que están íntimamente ligadas. Si nosotros queremos construir un Uruguay de otra época, vamos a fallar. O sea, no podemos volver al Uruguay de los 50. Por más que algunos tengamos una enorme nostalgia. Yo no nací en el 50, pero sí entiendo que hay un modelo de país que empieza a resquebrajarse a partir de los 50. Es decir, no se puede volver a los 50, tampoco se puede volver a los 60. Por suerte, ojalá no volvamos nunca a los 80, de las dictaduras, de las tiranías. Pero lo que quiero decir es que para construir un Uruguay seguro, un Uruguay donde en nuestra agenda noticiosa no estemos recargados y sobrecargados de sangre, de rapiñas, de problemas de violencia, un tejido social que se va descomponiendo. El tema es la educación, el tema es trabajar en educación. El tema no es teorizar sobre si la educación debe ser simplemente una especie de disciplina que hay que ayornar tecnológicamente. El tema pasa por otro lado, el tema pasa por entender que la educación está en la médula, en el cerno, en la esencia. Y que, por ejemplo, la seguridad es una consecuencia de la educación. La seguridad ciudadana es una consecuencia de la educación. Es una consecuencia no de un sistema educativo
que se plantea jerárquicamente, desde ANEP o desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación y Cultura, y entonces va jerárquico desde arriba hacia abajo, como una línea, el famoso bajar línea. No, la educación yo creo que es una construcción colectiva, es una construcción que nos damos en el tejido social. Evidentemente hay actores, en el sentido aristotélico hay actores, o sea, hay quien lleva a cabo la acción educativa de una manera estrechamente fuerte, vinculada, que son los docentes, los que piensan en cómo planteamos una didáctica, cómo planteamos una propedéutica, cómo reformamos el sistema, pero no, insisto, no desde arriba, no con el librito, bueno, yo tengo la justa, entonces y voy a decir cosas que de pronto son polémicas, pero entiendan que yo lo digo como un escritor académico, pero que ha tenido hace ya mucho tiempo experiencia educativa. Digo, no se arregla con un aparatito, no se arregla con un laptop. Está muy bien tener un laptop sobre la mesa, pero no se arregla con eso. Como no se arregla con un lápiz. Yo quiero mostrarles esto porque dije, fíjense, Irma tiene un laptop muy, creo que bastante moderno y estupendo, con un cañón, y uno dice, uy, esta es la tecnología, este es el futuro de la educación. El futuro de la educación es este también. Este lápiz que además es, fíjense, es de una tecnología maravillosa. Es mucho más barato que eso y tiene una gomita de borrar y una punta para escribir del otro lado. O sea que la educación siempre va a ser un proceso en el cual yo puedo escribir, tomar apuntes sobre una experiencia fundacional, Liceo Popular de Progreso, pero también puedo borrar. O sea, yo estoy utilizando una tecnología antigua, no tan antigua como el estilo, que era el punzón que usaban los romanos para rasgar las tablillas de cera. Y ahí en vez de borrar había que por la cera otra vez. Uso una tecnología mejor, pero lo que yo quiero decir es que la educación no pasa por elegir y oponer falsamente, plantear opuestos como este laptop versus este lápiz, la tiza versus el cañón. No, complementemos en términos de Umberto Eco, el fallecido erudito y semiólogo italiano, nacido en Bolonia. Él tenía un libro que a mí me marcó mucho, se llamaba Apocalípticos e integrados ante los medios masivos de comunicación. Ante la educación yo creo que hay también apocalípticos e integrados. O sea, hay apocalípticos que dicen, uy, la tecnología ha terminado de destruir la relación educativa presencial, o el integrado que dice, sin un aparato, sin un determinado elemento de comunicación electrónica digital, la educación del siglo XXI, la educación del tercer milenio no va a poder funcionar. Bueno, yo frente a esa o por falsa oposición, diría Bafarrello, digo, no, integremos. La educación no pasa solamente por plantear un laptop o un netbook, y tampoco por repartir lápices. La educación pasa, hay un momento para el lápiz y la tiza, y hay un momento para el cañón y la cebalita o el proyecto que sea. Por supuesto, el viento de los tiempos hace que bueno, hay que integrar una modificación de las diversas tecnologías. Esto es una tecnología y integramos otra. Sumemos, es decir, seamos no apocalípticos, seamos críticos de los procesos tecnológicos, pero seamos integrados también. Y en ese sentido, yo creo que este libro a mí me removió mucho cuando lo tuve contacto con el primer manuscrito, que después, bueno, lo fue trabajando Irma de una manera ejemplar. Ella además, lo tengo que decir, ella había planteado que era una sencilla investigación. Yo les digo que no es nada sencilla esta investigación. Esta investigación tiene números, tiene estadísticas, tiene información concreta, que si ella y Dalia no lo hubieran rescatado se perdería. ¿Sobre qué cosa? Sobre una experiencia del Liceo Popular. Ella habla del Liceo Popular de Progreso, pero después da cuenta de otras experiencias análogas. Eso se perdería. Y al perderse eso,
de alguna manera privilegia la idea mesiánica de una educación que tiene que venir reformada desde arriba, que tiene que venir otro Varela iluminado a bajar la idea de cómo hacemos una educación para el tercer milenio. Bueno, pues para hacer una educación para el tercer milenio tenemos que saber qué pasó en los años 60, cómo una comunidad, un tejido social con voluntad se dio la idea de trabajar en un instituto, plantear lo que llaman aquí liceo popular. Y en ese sentido esto es una investigación muy rigurosa, muy amena, pero se lee además como una fuente paradigmática, una fuente de inspiración. Acá no hay grandes héroes, enormes, así, con letras de mole. Acá hay héroes y gente vocacional y profesional, pero hay comunidades. Se habla, se da cuenta de una comunidad educativa. Entonces yo pensaba cómo seguridad y educación están ligadas. Están ligadas porque en la medida que una cierta comunidad, un cierto barrio, pensemos, puede ser Progreso como pequeña localidad, como ciudad, pero puede ser un barrio. En la medida que ese barrio se comprometa, se conforma una comunidad educativa. Y esa comunidad educativa verá qué instrumentos tecnológicos se da o no se da. ¿Para qué? Para conformar, para hacer concreto un liceo popular. La palabra popular ha tenido en estos últimos 50, 60 años lo que yo llamo un desplazamiento semántico y tal vez un desfondamiento semántico. La palabra pueblo, la palabra popular, cultura popular. Bueno, acá hay un rescate, hay una resignificación de ese liceo popular desde el presente que nos resignifica lo popular y nos hace ver que lo popular tiene que ver con la construcción del tejido social, donde están los profesionales de la educación codo a codo con la comunidad. No hay educación sin comunidad educativa. No hay educación con iluminados y técnicos y puramente técnicos, en el sentido digo técnicos, así como uno llama a un técnico del refrigerador, del heladero, del aire acondicionado. Bueno, la educación tiene técnicos, pero no funciona como un refrigerador, como un heladero, como un aire acondicionado. La educación funciona con una relación humana. Y en ese sentido, yo vengo a presentar este libro con mi pequeñísima experiencia. Yo di 10 años clase de matemática y después agarré para otro lado, hice unas maestrías y di clase de teoría literaria y de lingüística. Y hasta el día de hoy hay gente que me dice, ¡ah! Así hacen, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo cambiaste? Como si dar clase de matemática, enseñar matemática, buscar la matemática que está dentro de la experiencia de cada uno de los liceales o de los estudiantes de Facultad de Ingeniería, distara tanto de buscar elementos de la teoría literaria, de cosas que podemos encontrar en Juan Carlos Onetti. La educación es una sola. Yo he dado clases de matemática y también en algún momento de física y de química, y realmente les digo que no percibo una diferencia radical con enseñar lingüística a nivel terciario o enseñar gramática o idioma español. ¿Por qué? Porque es educación, la educación es un todo. O sea, no es yo enchufo un conector, una interfase y transmito paquetes informacionales. Eso sería una concepción tecnológica de la educación, una concepción mecánica. La educación es un fenómeno de encuentro comunicativo humano. Y es un fenómeno de encuentro comunicativo humano que no es tete a tete, es decir, individual, sino que es social. La comunidad educativa son los padres, la comunidad educativa tiene que ver con el grupo y la comunidad educativa tiene que ver con el técnico o uno de los técnicos que es el docente que se para frente a su clase. De toda esa red colectiva, social, viva y de esa interacción humana salen los buenos o los malos resultados en la educación. Y habrá pruebas PISA y uno tratará de aquilatar qué pasa en matemática, qué pasa en expresión con esas pruebas,
pero yo les quiero decir que mi experiencia personal es que no hay una diferencia radical entre materias. No hay ciencias humanas y ciencias inhumanas. No hay una tecnología pura que nos dé la aplicación de una ciencia exacta, que a su vez nos dé a corto y mediano plazo resultados económicos absolutos. Si no educamos para la libertad y para la alegría, que era lo que planteaba Reina Reyes, no importa que enseñemos ecuaciones diferenciales o objetos directos o indirectos en términos de gramática. Yo no digo que sea lo mismo enseñar una cosa con la otra, lo que estoy diciendo es que se educa para la alegría y para la libertad. Y la idea de este rescate, de esta profunda y rigurosa investigación sobre liceos populares, me parece que nos refresca un paradigma muy oportuno a inicios del siglo XXI. Insisto con eso, y es mi pequeñísimo aporte a esta presentación, tiene que ver con entender la educación no como una variable de la materia, es decir, educo de acuerdo a la materia, si quiero educar en tecnología, si quiero educar en ciencias humanas, si quiero educar en valores, no, siempre se educa en valores, si no, no se educa. Implica parámetros como solidaridad, vocación, la idea y la conciencia crítica de una comunidad educativa. Eso es algo que muchas veces yo he visto proyectos de educación donde no aparece esa idea de comunidad educativa. Esa idea de comunidad educativa implica entender cómo funcionan los tejidos sociales, el tejido social y la diversidad de tejidos sociales dentro de una misma comunidad. Hablar de tejidos sociales es hablar de la educación que por más diferencias enormes que haya entre primaria, secundaria y terciaria, se está construyendo identidad a través de la educación. En definitiva, la educación es el proceso de construcción de identidad que nos damos como colectivo, como pueblo, por más desfondada semánticamente que esté la palabra. Y en ese sentido es que yo les recomiendo que lean con disfrute, con goce, es muy ágil, una experiencia educativa fundacional. No es un libro que habla solamente del Liceo Popular de Progreso, por supuesto que se basa en eso, pero se basa en eso para decir y dar pistas sobre elementos que no pasan por la novedad, la novelería, lo snob. Yo acá tengo un libro que no voy a abrir juicio sobre su autor, Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. No voy a abrir juicio, simplemente voy a leer un poquito de la contratapa. Y usted me va a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Vino a presentar un libro y va a hablar de otro. No. Dice, ¿qué debemos hacer como personas y países para avanzar en la economía de la innovación? ¿Qué debemos hacer para producir innovadores de talla mundial como Steve Jobs? Bueno, yo respeto, me parece un maestro en muchas cosas, es el que inventó la Mac, esto no es Mac. Pero yo pienso que la pregunta no pasa por buscar individualidades, es decir, que salgan en Uruguay los Steve Jobs o los Andrés Oppenheimer. Yo creo que pasa por buscar una comunidad donde esos valores puedan desarrollarse. Yo no voy a buscar los Steve Jobs, los voy a elegir, los voy a tomar. Yo voy a trabajar por la alegría y la libertad de los educandos y de los educadores. Y creo que en ese sentido la experiencia fundacional es vigente, es hoy lo que nos está proponiendo la profesora Irma Calapá. Les agradezco muchísimo.